Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de videos que le ha preparado la Academia Emprender a todos ustedes. El día de hoy estamos con los bancos de preguntas y las explicaciones y además para recordar y para un poquito aprender a tal vez alguna estrategia, a aprender a buscar las palabras claves en las preguntas para poder responder y aprobar nuestro examen de censo de categoría 2026. La Academia Emprender le ofrece este material a usted, querido colega y querida colega, para que pueda tener más herramientas para que pueda estudiar junto a nosotros los docentes que estamos con muchísimo gusto impartiendo estos talleres noche a noche y también aquí está todo nuestras ganas de que ustedes saben puedan aprender, puedan aprobar y así tener un exitoso examen de ascenso 2026. Mi nombre es América Sevillano. Y el día de hoy vamos a empezar con el capítulo 5 y el capítulo 6 del libro de Neurociencia y Neuroaprendizaje de Marilina Rocher, Las emociones y el aprendizaje. Nivelar estados emocionales y crear un aula con cerebro. Estos son los textos pedagógicos que nos ha dado el Ministerio de Educación para este año. Y vamos a comenzar con el desglose de las preguntas que nos están aquí preparadas para poder un poquito recordar y también analizar. Empecemos. La primera pregunta nos habla ya de Albert Einstein. Recordemos, dice, según Albert Einstein, el aprendizaje es A, un conjunto de conocimientos, B, una acumulación de datos, C, una experiencia, D, un proceso de memorización. En el texto, Marilina Roger, antes de cada capítulo, nos empezaba diciendo una frase muy bonita para empezar toda la lectura del capítulo. Y en este caso, ella nos hablaba de Albert Einstein. Albert Einstein nos decía que el aprendizaje era experiencia, netamente. Todo lo demás es información. El aprendizaje sí o sí es por experiencia, nos decía este físico renombrado Albert Einstein. Y por eso también yo estoy muy segura de que les va a ir muy bien a ustedes en su examen de hacerse categoría, porque todo lo que está en los libros, todo lo que están aprendiendo, ustedes ya lo están experimentando día a día en las aulas. Entonces, todo lo demás que viene en esa bibliografía es información, información que van a ir recordando de a poco para poder dar muy bien su examen, así que colegas, les va a ir muy bien. Sigamos. Todo educador o pedagogo debe saber que el órgano del aprendizaje es educador o pedagogo. Y aquí la palabra todo lo que hemos hablado del sistema límbico, por ejemplo, todos estos sistemas. Entonces, por lo tanto, el durante la década de los 90, los avances interdisciplinarios relacionados con la neurociencia permitieron los años 90, los avances interdisciplinarios. Permitieron eliminar la educación tradicional, no, porque pues sí, entonces no la eliminaron. ¿Qué más permitieron? Desarrollar una nueva forma de pensar acerca del cerebro. Probablemente es así. ¿Reemplazar la pedagogía? No. ¿Sustituir a los docentes? No. Pues definitivamente los avances en la época de los 90 en la neurociencia nos permitieron desarrollar una forma de pensar acerca del cerebro, ¿no? Durante los años 1990. La capacidad de aprender se basa en A, la genética, B, la memoria, Ah, la capacidad de aprender definitivamente no se basa solo en la genética, ni en la memoria, ni en la plasticidad cerebral, solamente, ¿no? Pero ahorita la genética ayuda mucho, pero no lo es todo. Y aquí nos dice se basa. En la memoria tampoco, porque si no, no sería un aprendizaje como tal. La plasticidad cerebral.
La plasticidad cerebral, esa capacidad que tienen nuestras neuronas de hacer redes y redes y redes y poderse amoldar al nuevo conocimiento, amoldar nuestro cerebro incluso, porque habíamos hablado de que incluso llega a cambiar la estructura cerebral, el nuevo aprendizaje, esa plasticidad cerebral positiva es la capacidad de aprender, o sea, se basa en eso, la capacidad de aprender. La inteligencia matemática, aunque la amamos y la necesitamos, no. El texto indica que la capacidad de aprender se basa en la plasticidad del cerebro. La plasticidad cerebral puede estimularse mediante A, el descanso absoluto, B, el uso del cerebro, C, el aislamiento, D, la repetición mecánica. La plasticidad cerebral se puede estimular, o sea, esas redes neuronales que se forman, ¿cómo se puede estimular? El descanso absoluto, no. Descanso ayuda, pero no estimula. El uso, definitivamente, porque mientras más los usas, más utilizas el cerebro y todo lo que está queriendo aprender a cosas nuevas, más la plasticidad cerebral va empezando a formarse, las neuronas van conectando, van haciendo más redes, van más, ¿no? El uso del cerebro. El aislamiento, no, más bien eso perjudica. La repetición mecánica tampoco no tiene nada que ver. El texto señala que la plasticidad puede estimularse con el uso del cerebro. Según el texto, la única manera de mantener una salud mental adecuada, mm, única manera de mantener una salud mental adecuada será A, descansar constantemente, B, estar atentos y curiosos a nuevos aprendizajes, C, evitar los cambios, D, memorizar información. Según el texto, según la Marilyn Rogers, la única manera será descansar constantemente. El descanso ayuda, pero no es la única manera de mantener una salud mental adecuada. Estar atentos y curiosos a nuevos aprendizajes. Evitar los cambios. No, así nadie aprende nada. Memorizar. No, es que definitivamente es estar atentos y curiosos. Porque mientras más aprendamos, más nuestro cerebro va a ir cambiando. La plasticidad cerebral se va a ir más y más y más formando y es lo único que nos ayuda a mantener una salud mental adecuada. Estar atentos, curiosos, nuevos aprendizajes, lo que están haciendo ustedes, leyendo, aprendiendo, constantemente innovando, constantemente también actualizándose. Ustedes por eso están teniendo una salud mental adecuada. El texto afirma que debemos estar atentos y curiosos ante nuevos aprendizajes. Siguiente. Las neuronas están conectadas mediante hormonas, neurotransmisores, sinapsis, reflejos. ¿Qué habíamos hablado? Habíamos hablado que las hormonas están conectadas con un espacio, ¿no es cierto? Ese espacio entre las neuronas. ¿Qué se llamaba? No era la hormona, no era el neurotransmisor, era la sinapsis. Los reflejos tampoco era. El texto indica que las neuronas están conectadas por enlaces llamados sinapsis. Las sinapsis son comparadas ¿con qué eran comparadas? Con redes eléctricas, autopistas de la información, puentes neuronales o centros de memoria. En realidad, ¿se acuerdan del videíto que yo les había mandado acerca de que usaban dos neuronitas por ahí cerquita, pero entre ellas habían los neurotransmisores que estaban yendo y viniendo? Lo habíamos comparado por tal motivo, no como una red eléctrica, porque si bien sí hay electricidad, no es netamente eso. Era una autopista de la información. ¿Por qué? Porque iban y venían los neurotransmisores de un lado al otro. Puente neuronal, no. Porque la sinapsis no es como algo que sea como un puente, que lo conecta y ya, el puente solamente haría como eso, ¿no? O sea, un paso de un lado a otro lado y no es eso. Un centro de memoria tampoco, porque la sinapsis no tiene que ver con la memoria. Es una autopista de la información. ¿Por qué la autopista?
lo compara con autopista. En autopista no va solamente un carril, en autopista van varios carriles. Tal vez en Bolivia, pues máximo hay de 3, de 4, pero en otros países hay hasta de 10 carriles, ¿no? Y no solamente son de ida y de vuelta, y son diferentes velocidades y son diferentes carriles y no se mezclan los unos con otros, en unos tienen que ir otros de alto tonelaje, otros los autos normales, en fin. Eh, por eso lo describe como una autopista, porque no va a ir solamente un neurotransmisor de ida, va a ir de ida y de vuelta, no solo uno, sino varios. La sinapsis está constantemente ahí no, conectando, claro que sí. Entonces, por eso es una autopista. Durante los primeros años de vida, la capacidad para establecer relaciones sinápticas es limitada, escasa, fantástica, inexistente. Durante los primeros años de vida, la capacidad para establecer relaciones sinápticas, o sea, nuestra capacidad para que hayan más sinapsis es limitada. No hemos dicho que más bien es todo lo contrario. Escasa, no es todo lo contrario. Fantástica, sí. Inexistente, no, imposible. Sí o sí es fantástica la capacidad para mantener relaciones sinápticas a esa edad, durante los primeros años de vida, absolutamente fantástica. ¿Por qué los niños aprenden nuevas cosas con rapidez? Porque tienen más experiencia, B, porque poseen una fantástica capacidad para establecer relaciones sinápticas, C, porque tienen mayor memoria, D, porque estudian más, porque los niños aprenden nuevas cosas con rapidez. ¿Será que los niños tienen experiencia? No. ¿Será que los niños poseen una capacidad fantástica de establecer relaciones sinápticas? Sí, definitivamente. Obvio, o sea, los primeros años las relaciones sinápticas son al 1000 porque tienen mayor memoria. No, no tienen mayor memoria, parece que más bien se olvidan todo al día siguiente, pero no importa, no importa ahorita la memoria, ahorita es que están creando las relaciones sinápticas y el conocimiento va a quedar ahí, porque estudiando, no tienen ni idea los niños de estudiar. Es porque poseen una fantástica capacidad para establecer las relaciones sinápticas. El texto relaciona la rapidez del de aprendizaje infantil con la gran capacidad de establecer relaciones sinápticas. Siguiente, los aprendizajes que serán de suma importancia para el desarrollo posterior se consolidan principalmente durante los aprendizajes que serán de suma importancia para el desarrollo posterior. Se consolidan de los primeros 5 años de vida, durante la adolescencia, durante la adultez temprana, durante la etapa universitaria. ¿Cuál será? Los aprendizajes que serán de suma importancia, vamos a ir recordando, habíamos dicho que donde más hay conexiones sinápticas es en los primeros años de vida. Entonces, todos los aprendizajes en esa etapa se van a quedar en nuestro cerebro y van a ayudar al desarrollo posterior. Entonces, son durante los primeros 5 años de vida. La adolescencia, no. Durante la adultez, no, durante la etapa, menos. No, es solamente los mejores aprendizajes son los primeros 5 años de vida. Por eso son fundamentales para consolidar los aprendizajes importantes: caminar, correr, comer, el idioma, desarrollo de las habilidades sociales, todos los primeros 5 años de vida. Mientras más estimulen al niño en esa etapa, más el niño va a estar en contacto con, o sea, la inteligencia que va a tener, ¿no? Va a ser más alta, va a estar con mayores conexiones sinápticas en realidad. Siguiente, ¿qué necesita un niño en sus primeros 5 años para lograr aprendizajes significativos? A ver, ¿un niño necesita competencia? No. En sus primeros 5 años que habíamos hablado que tiene muchísima, una red sináptica muy, o sea, una capacidad de conectar las neuronas y de tener una red sináptica más amplia, no necesita competencia, no necesita castigos permanentes, porque aquí nos está diciendo que necesita estímulo, motivación, afecto, reconocimiento y curiosidad. Los niños chiquitos es lo que piden más.
Solo alimentación, no. Bueno, necesita alimentación, claro, pero no solamente eso. Entonces, lo primero para lograr aprendizajes es sí o sí el estímulo. El texto enumera estos elementos como esenciales para el aprendizaje significativo. Esenciales, definitivamente necesita estímulo, motivación, afecto, reconocimiento y curiosidad. Los periodos críticos del desarrollo cerebral requieren, inciso A, descanso prolongado, inciso B, experiencias sensoriales específicas, inciso C, aislamiento social, inciso D, menor estimulación. Los periodos críticos del desarrollo cerebral. ¿Cuál de todas estas opciones? A ver, desarrollo cerebral nos dice descanso prolonga. Para que el cerebro se desarrolle no necesita descanso. O sea, sí necesita descanso, pero no es en los periodos críticos, o sea, en esos, por ejemplo, los primeros 5 años, que es un periodo crítico en el que se están formando tanto las conexiones sinápticas, no necesita el descanso prolongado. Y así como hay en los primeros años, hay otros periodos críticos también en los que el cerebro se está desarrollando. Y en esos periodos no necesita el descanso prolongado. Necesita un descanso adecuado, no prolongado. Experiencias sensoriales específicas, claro que sí, sensoriales, porque de los sentidos, experiencias de ver, de tocar, de oler, de sentir, mientras más toque, mientras más vea, mientras más huela, mientras más conozca a un niño, mientras más pruebe, se va a desarrollar más su cerebro. Aislamiento, no, porque también mientras tenga más habilidades sociales, también contribuye al desarrollo cerebral. Menor estimulación, claro que no. Estamos hablando de las experiencias sensoriales específicas. Determinadas experiencias sensoriales son necesarias para desplegar ciertas áreas cerebrales. La privación de ciertas experiencias no implica necesariamente mayor aprendizaje, pérdida de definitiva de facultades, desarrollo emocional, inteligencia superior. Ya, si nos privan de ciertas experiencias, no implica necesariamente el mayor aprendizaje. Tampoco implica la inteligencia superior, si es privación. Tampoco el desarrollo emocional, nuevamente, privación. Será la pérdida definitiva de las facultades. El cerebro posee capacidad de adaptación y de recuperación. La recuperación, herencia genética, el entrenamiento, la memorización. No, nada que ver la repetición mecánica, ni tampoco la herencia genética, ojalá, pero no. Es el entrenamiento. Mientras más van entrenando una capacidad, una facultad que se haya perdido, va a volver a recuperar. Tampoco tiene que ver la memorización. El texto indica que las facultades pueden recuperarse mediante entrenamiento. La plasticidad cerebral de un niño se nutre de, inciso A, experiencia propia, información genética, inciso B, memoria únicamente, inciso C, alimentación exclusivamente, inciso D, inteligencia matemática. La plasticidad cerebral de un niño. Vamos a decir que en realidad la experiencia propia, la plasticidad cerebral eh, e información genética, las dos, experiencia e información, es una opción válida. Porque decir de memoria únicamente, no, si estamos hablando de la capacidad de conexiones y demás, o sea, la plasticidad. Alimentación, no, necesita una buena alimentación, colabora, ayuda, pero no es exclusivamente, eso no. Y inteligencia matemática tampoco. El texto menciona que la experiencia propia y la información genética son fuentes de la plasticidad. Ambos ayudan a que pueda haber más plasticidad en el cerebro, o sea, más capacidad de acomodación, digamos, ¿no? De los conocimientos, de las redes neuronales que se vayan formando, que haya más sinapsis entre neuronas y luego las redes neuronales y el cerebro se vaya acomodando a estos nuevos conocimientos. Los primeros años del individuo son importantes porque se desarrollan únicamente habilidades motoras, se colocan fundamentos de futuros aprendizajes, se define toda la inteligencia, finaliza la plasticidad cerebral,
los primeros años del individuo. Habíamos dicho que son importantes porque, no porque se desarrollan únicamente habilidades motoras, únicamente no, sí se desarrollan, pero no únicamente. Se colocan los fundamentos de futuros aprendizajes. En los primeros años, sí o sí, se van colocando los fundamentos de los futuros aprendizajes. No se define toda la inteligencia ni finaliza la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral va a seguir a lo largo de toda la vida, nos indica también Marilyn Rogers. El texto indica, se destaca que esos años establecen las bases de los aprendizajes futuros. Siguiente, el cerebro pierde su plasticidad con la edad, siempre, después de los 18, después de los 60, nunca. Acabamos de hablar de eso y habíamos dicho que nunca, siempre está aprendiendo. El cerebro nunca pierde su plasticidad. Todos los años, a toda edad, vamos a poder aprender siempre algo nuevo. Quizás va a costar con la edad un poquito más, pero no necesariamente ya no va a lograrlo, siempre. Cada vez que aprendemos algo nuevo, nuestro cerebro A permanece igual, B se modifica, C pierde conexiones, D reduce su actividad. Cada vez que aprendemos algo nuevo, justo habíamos hablado de eso hace rato, no permanece igual, ni reduce su actividad, ni pierde conexiones, se modifica, hasta su estructura cambia con lo que estamos aprendiendo. El texto indica que el cerebro es modificado con cada nueva experiencia, se abre una nueva cisura, un nuevo espacio, una nueva arruguita, si le quieren llamar, pero se va modificando cada que aprendemos algo nuevo, siempre. ¿Qué dispositivo básico del aprendizaje es sinónimo de esfuerzo y concentración? ¿Qué dispositivo básico del aprendizaje es sinónimo de esfuerzo y concentración? No es la memoria básico. No es la emoción. O sea, la emoción ayuda, pero no es sinónimo de esfuerzo y concentración. El que es sinónimo de esfuerzo y concentración es la atención. Atención y concentración sí, sí, sí son lo mismo. Motivación no. Ayuda, pero no. El texto define la atención como un proceso selectivo relacionado con esfuerzo y concentración. ¿Qué dispositivo básico hace del aprendizaje? ¿Qué dispositivo básico del aprendizaje hace posible el aprendizaje? ¿Cuál de estos hemos dicho que es necesario? El que hace posible, el que lo logra. La atención, no. La motivación. Porque si bien la emoción ayuda y la memoria también, la motivación es un conjunto de condiciones que hacen posible el aprendizaje. Nuestra mayor motivación, aprobar este examen para que nuestro sueldo suba. Por ejemplo, la memoria es la capacidad de pensar rápidamente, guardar información y recuperarla, resolver problemas, mantener la atención. No vamos a pensar más rápidamente con la memoria. La memoria es guardar la información y recuperarla. No, o sea, sí ayuda a resolver problemas, pero no es la capacidad. Mantener la atención tampoco. Memoria es sí o sí guardar información y recuperarla. Por eso hasta le llamamos a estos dispositivos memoria. ¿Por qué? Porque igual guarda información y la recupera. Memoria es igual a esto, ¿no? Nuestra memoria es exactamente lo mismo. Hace lo mismo, guarda información y la recupera. Memoria. Howard Gardner considera la inteligencia como una habilidad hereditaria fija, un potencial biopsicológico para procesar información, una capacidad exclusivamente académica, una aptitud matemática. Howard Gardner, el que nos habla de las inteligencias múltiples.
Como él nos habla de las inteligencias múltiples, él entonces no dice que es hereditaria ni fija, ninguna inteligencia es hereditaria y fija. Un potencial biopsicológico, sí, totalmente, para procesar información. No es una inteligencia capacidad exclusivamente académica. Sí, él ha hablado de tantas inteligencias. Y no hay, o sea, hay algunas que no son exclusivamente académicas, ¿no? Aptitud matemática tampoco, porque dentro de las inteligencias no todas tienen que ver con la matemática. Entonces, sí o sí, es un potencial biopsicológico para procesar la información. Howard Gardner. ¿Cuántos campos de inteligencia identificó Howard Gardner? Habíamos hablado también hace ratito de 8 en Marilyn Rogers, en el libro de neurociencia y neuroaprendizaje. Nos habla de 8. En el anterior libro, en el de José Luis, no, José Manuel Sáez, nos habla de 7, pero aquí nos habla de 8. Esa puede ser una pregunta tricky también en el libro. Aquí, ¿ves? Nos habla de 8. 8 campos de inteligencia. En el examen nos pueden decir eso también. Así que dependiendo del autor, uno dice 7, este dice 8. Las personas con inteligencia lingüística destacan por resolver problemas matemáticos. No, por algo son lingüistas. Manejan el lenguaje oral y escrito. Sí, señor. ¿Por qué? Porque la lingüística tiene que ver con el lenguaje oral y escrito. Lingüística, lenguaje, ¿no? Lingüística. Tocar instrumentos musicales no, practicar deportes no. Pueden hacer dos cosas, quizás sí, pero lo que es la lingüística por sí es manejar el lenguaje oral escrito. El texto describe esta característica de la inteligencia lingüística. La inteligencia lógico-matemática, tan fácil. Ritmos musicales, mm, sé que tiene que ver, pero no es exclusivamente esto. Entonces, no, orientación espacial, sé que tiene que ver, pero no es exclusivamente de esto. Es más números, lógica y razonamiento. Es cuando los números, la lógica y el razonamiento los podemos aplicar a, se puede aplicar a, pero en realidad es esto, ¿no? Y tampoco relaciones sociales. Es los números, la lógica y el razonamiento. La inteligencia musical implica sensibilidad hacia los colores y las formas. No. Sonidos, músicas y ritmos, los artistas, deportes y movimientos, relaciones humanas. No. Es el texto describe esta característica de la inteligencia musical. ¿Quién tuviera esa inteligencia musical tan linda? Inteligencia espacial. Nos permite resolver ecuaciones, visualizar y manipular mentalmente objetos, interpretar emociones, desarrollar liderazgo. No resolver ecuaciones, aunque tal vez tendría que ver, pero más que nada nos permite visualizar y manipular mentalmente objetos, porque es espacio, espacial. Interpretar emociones, no. Desarrollar liderazgo, no. Podrían ser líderes, claro, pero más que nada, la inteligencia espacial se va de manipular visualmente los objetos y visualizarlos, ¿no? Esta capacidad es propia de la inteligencia espacial. Las personas con inteligencia corporal kinestésica aprenden mejor. ¿Cómo aprenden mejor los que tienen ese tipo de inteligencia? ¿Será que aprenden mejor escuchando, leyendo, haciendo cosas con el cuerpo, trabajando solas? No es escuchando conferencias, porque su inteligencia se va hacia el cuerpo corporal. Entonces leyendo, pero tampoco. Lo que más les gusta y disfrutan hacer y aprenden es haciendo cosas con el cuerpo, moviéndose, movimiento, mucho, mucho movimiento. Trabajando solas, es indistinto, creo. En realidad, más que nada es esto, ¿no? Hacer cosas con el cuerpo, capísimos. Inteligencia interpersonal, la inteligencia interpersonal, ¿será que hay interpersonal, ¿no? Porque son dos, inter e intra. Inter. Preferencia por el trabajo individual, sensibilidad hacia los demás y trabajo en equipo, habilidad matemática, amor por la naturaleza. No, no prefiere trabajar solo, es entre, sensibilidad hacia los demás y trabajo de equipo, eso es. Inter es el que trabaja con los demás, entre. No por la naturaleza, ni mucho amor, digo, a la matemática, ni por el amor a la naturaleza.
Es sensibilidad hacia los demás, trabajo en equipo. Es una característica de esta inteligencia interpersonal. Porque aquí está la intra. Personas con intrapersonal, inteligencia intrapersonal, que son introvertidas, digo, extrovertidas, deportistas, introvertidas y conscientes de sí mismas, musicales. Intra, dentro. Inter, entre. Intra, dentro, dentro de la persona. Entonces, obviamente no. Son conscientes de sí mismos, prefieren trabajar solos, eh, están mucho más, o sea, reflexión y todo eso, ¿no? Autoevaluación. Esas características tienen. Son más conscientes de sí mismas. Naturalista, la más bonita, según yo. No tiene que ver con las matemáticas. Quizás un poco sí, pero más que nada es con la naturaleza, naturalista, crianza, música, literatura, no. Mm, cebolla, pero no, no, la naturalista más es la naturaleza. El texto la vincula con la naturaleza y el cultivo. Es una linda, linda, linda inteligencia. Según el texto, un individuo puede tener solo inteligencia, desarrollar varias inteligencias o incluso todas, perder todas las inteligencias, desarrollar únicamente dos inteligencias. En realidad el texto no nos habla de que puede tener solo una, porque habíamos dicho no hay, ¿no? Desarrollar dos tampoco, perder todas no, desarrollar varias o incluso todas. Tenemos estudiantes que son buenos para muchísimas cosas y parece que tuvieran el don de hacer varias de esas cosas, intrapersonal, interpersonal, son líderes, matemáticas, hablan bien, leen, estudian, bailan, hacen deporte, wow, increíble. Una persona puede ejercer varias o todas las inteligencias. La función primordial del cerebro es función. Respirar, coordinar los movimientos, aprender, dormir. No respirar, para eso están los pulmones. Coordinar los movimientos. En realidad eso es el cerebro. Aprender, esa es su función primordial. Dormir, no. El texto establece que la función primordial del cerebro es aprender. El modelo del cerebro triuno está compuesto por, ya habíamos hablado, cerebro frontal medio y posterior, sistema reptiliano, sistema límbico y neocorteza, hemisferio derecho, izquierdo y cerebelo, tálamo, hipotálamo y amígdala. A pesar de que hemos hablado tanto de la amígdala y del hipotálamo, en realidad el cerebro triuno es este de aquí, ¿no? Nada que ver con las otras opciones. El texto menciona estos tres componentes, el reptiliano, el límbico y la neocorteza, nuestro cerebro más evolucionado. La neocorteza se encarga específicamente, principalmente, no específicamente, principalmente de funciones ejecutivas, reflejos, instintos de gestión, fácil, funciones ejecutivas. No se encarga de todo lo demás porque nuestra neocorteza o la parte más evolucionada del cerebro, la que está aquí arriba, se encargaba más de eso, no se encargaba de lo demás. La neocorteza es responsable de las funciones ejecutivas, organizar, planificar, memoria. ¿Cuál de las siguientes es una función ejecutiva? Ay, justo, se van de ejemplos. Controlar la respiración, planificar estrategias para alcanzar objetivos, regular el hambre, regular el ritmo cardíaco. No controla la respiración, una función ejecutiva, planificar estrategias. A eso se dedica nuestro cerebro racional. Nada que ver con el hambre, nada que ver con el ritmo cardíaco. El texto incluye la planificación como una función ejecutiva. El cerebro reptiliano necesita para funcionar correctamente. ¿Qué necesita nuestro cerebro reptiliano? El menos evolucionado. El primero que ha estado ahí. Oxígeno y rituales para sentirse seguro, música y arte, matemáticas, filosofía. Uy, ojalá necesitara filosofía. Pero nuestro cerebro reptiliano
no la necesita tanto como yo quisiera. Para funcionar correctamente, tampoco las matemáticas, ni la música y el arte. Necesita oxígeno, rituales y sentirse seguro. Si nuestro cerebro reptiliano no se siente seguro, no va a funcionar correctamente y va a aplicar sus procedimientos de fuga o lucha. Para funcionar necesita sentirse seguro o apegarse a una cosa que le provoque placer, que reconozca como seguro, como placentero. El cerebro mamífero, el límbico, ¿qué necesita? Interacción social y buenos vínculos, competencia constante, aislamiento, silencio absoluto. Y ya. Necesita interacción social y buenos vínculos porque es nuestro cerebro emocional, es el que nos hace sentir todo tipo de o sea, las emociones, es el que está ahí presente con todas esas cosas. No necesita competencia, no necesita aislamiento, no necesita silencio absoluto. El texto señala estas necesidades para su adecuado funcionamiento, o sea, interacción social y buenos vínculos. El cerebro racional, el más evolucionado, ¿qué necesita? Rutinas rígidas, novedades, desafíos y motivación, aislamiento emocional, descanso permanente. El cerebro racional, nuestra parte más evolucionada, no necesita rutinas rígidas, no necesita aislamiento emocional ni descanso permanente, necesita novedad, desafíos, motivación para seguir aprendiendo. El texto indica que requiere novedad, desafíos y motivación y aprendizaje mediante la acción. Y concluimos el capítulo 5 del libro de Neurociencia y Neuroaprendizaje. Vamos a empezar el capítulo 6 y nuevamente bienvenidos. Y si ha llegado hasta aquí, sigamos adelante. Este capítulo también es muy bonito, se refiere a la atención y a la memoria. Hemos disfrutado tantísimo este libro. Pausa de hidratación. Ya, comenzamos. La primera pregunta de este capítulo 6 de nuestro libro. ¿Qué planteó Santiago Ramón y Cajal respecto al aprendizaje y la memoria? Santiago Ramón y Cajal dijo o planteó que la memoria depende exclusivamente del hipocampo, que el aprendizaje por la repetición de información, que la memoria se desarrolla únicamente durante la infancia, que la plasticidad en la fuerza y el número de las conexiones neuronales constituye la base del aprendizaje y la memoria. Santiago Ramón y Cajal nos habló no de la memoria, no habló del aprendizaje, y nuevamente, no hablo de la memoria. Él nos habló de la plasticidad en la fuerza y el número de las conexiones neuronales que constituye la base de la memoria. Esto, respecto al aprendizaje y a la memoria. Él fue el primero en proponer que la plasticidad de las conexiones neuronales, tanto en su fuerza como en su cantidad, constituye la base biológica del aprendizaje y de la memoria. Esa teoría establece que aprender implica modificar las conexiones existentes entre neuronas y generar nuevas conexiones neuronales. Según la teoría de Donald Hebb, cuando aumenta el valor de una conexión sináptica, cuando las neuronas permanecen inactivas durante largos periodos, cuando interviene únicamente una neurona en el proceso de aprendizaje, cuando disminuye la actividad general, cuando las neuronas que participan en la sinapsis se activan repetidamente en forma simultánea. ¿Qué dicen, colegas? ¿Se acuerdan de lo que nos decía Donald Hebb? ¿Cuándo es que aumenta el valor de una conexión sináptica? Él nos decía que cuando las neuronas permanecen inactivas durante los largos periodos de tiempo, no, vamos a ir analizando una por una. Él nos hablaba que de las neuronas, pero no esto no era. No era cuando las neuronas permanecían inactivas durante largos periodos de tiempo, porque estamos hablando de aumenta. Entonces aquí inactivas, no, definitivamente.
interviene una únicamente una. Entonces, no, eso tampoco. Porque si estamos hablando de que aumenta el valor, entonces no puede ser una sola. Disminuye, no, aquí en estas palabras, o sea, si identificamos la palabra que nos quiere decir aquí, aumenta es la palabra clave, las otras palabras que no significan aumento, pues entonces no son. Cuando las neuronas que participan en la sinapsis se activan repetidamente de forma simultánea, aquí es activan, entonces definitivamente esta es la respuesta correcta. Cuando las neuronas que participan se activan repetidamente de forma simultánea. Donald Hebb propuso la plasticidad asociativa, señalando que una conexión sináptica se fortalece cuando las neuronas presinápticas y postsinápticas se activan repetidamente al mismo tiempo. Este principio explica cómo se consolidan los aprendizajes y los recuerdos en el cerebro. ¿Qué descubrió Timothy Bliss en 1973 relacionado con el aprendizaje y la memoria? Timothy Bliss, ¿qué nos habló acerca del aprendizaje y de la memoria? ¿Será que nos dijo que la memoria es declarativa, que la memoria es procedimental, la potenciación a largo plazo PLP o el sistema activador reticular ascendente? Eh, Timothy Bliss no nos habló de la memoria declarativa ni de la procedimental ni del sistema activador reticular ascendente. Él nos habló de la potenciación a largo plazo PLP. Y también nos ha hablado del otro concepto de LP. Entonces era de que descubrió que una alta estimulación del hipocampo producía cambios estables y duraderos en la respuesta postsináptica. Este fenómeno fue denominado potenciación a largo plazo y es considerado uno de los mecanismos fundamentales de aprendizaje y la memoria. La potenciación, acabamos de decir qué era la potenciación a largo plazo. ¿Era la eliminación? No. Potenciación, ¿qué significa? Que está potenciando algo. Entonces, ¿será eliminación? No. Pérdida, no. Disminución, no. Potenciación, nuevamente, algo que se va potenciando hacia arriba. Entonces es la intensificación duradera de transmisión de señales entre neuronas debido a su estimulación sincronizada. Esa intensificación duradera, dice la PLP, consiste en un fortalecimiento persistente de la comunicación de las neuronas cuando ambas son simultáneamente estimuladas, a las dos las están estimulando. Entonces, este proceso favorece la formación de redes neuronales, favorece, y sistemas atencionales relacionados con el aprendizaje. ¿Qué sucede cuando las conexiones neuronales no son utilizadas por largos periodos? Se produce una potenciación neuronal permanente, se incrementa la capacidad de aprendizaje, se genera la depresión a largo plazo, debilitándose la red neuronal, se forman nuevas sinapsis automáticamente. Cuando dice que no son, no, 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 esta palabrita es clave, cuando no son. ¿Se producirá una potenciación neuronal permanente? No, potenciaciones hacia arriba, no, esta no es. ¿Se incrementa? No, si estamos hablando de que no son utilizadas. Se genera la DPL, la depresión a largo plazo, debilitándose la red neuronal. Esta, no se forman nuevas sinapsis. ¿Por qué? Porque no se está usando esa red neuronal, entonces se deprime y se debilita. Cuando las conexiones neuronales dejan de utilizarse, ocurre la depresión a largo plazo, proceso mediante el cual las neuronas pierden fuerza en sus conexiones y las redes neuronales se debilitan debido al desuso. ¿Cuál de los siguientes procesos forma parte de la plasticidad neuronal según el texto? La eliminación total de las neuronas activas, reducción permanente de la actividad cerebral, aparición de nuevas sinapsis o inhibición completa de las conexiones neuronales. Ya, ¿qué forma, cuál de estos procesos forma parte de la plasticidad neuronal? ¿Qué de esto es o forma parte de la plasticidad? Eliminación de total de las neuronas, no, total, no, imposible. Reducción permanente, permanente, no, son términos muy generales, no.
Aparición de nuevas sinapsis. Eso es la plasticidad neuronal. Cuando alguien va aprendiendo, aparecen nuevas y nuevas y nuevas conexiones. Entonces, eso es uno de los procesos. Es que no es lo único, pero eso es uno de los nuevos, de los procesos. Inhibición completa, no. El texto señala que uno de los mecanismos fundamentales de la plasticidad neuronal es la aparición de nuevas sinapsis. Estas nuevas conexiones permiten fortalecer el aprendizaje, generar nuevas redes neuronales y adaptar el cerebro a las experiencias y conocimientos adquiridos. ¿Qué finalidad tiene la poda neuronal o poda de axones? Crear neuronas nuevas, aumentar la secreción de dopamina, eliminar conexiones poco utilizadas para favorecer las conexiones frecuentes, incrementar la memoria procedimental. Habíamos hablado que la poda neuronal en realidad tiene que acordarse, o poda de axones, de ese término poda. ¿Qué es poda? Cuando un arbolito está creciendo y lo podan, ¿qué es? Es cuando le cortan sus ramitas que pues están feitas, están muertas, hojitas, algo que para hacerlo más bonito lo van podando para que crezca mejor. Lo mismo, pero en el árbol neuronal. Entonces, si es poda, no crea, no aumenta, no incrementa, elimina las poco utilizadas para favorecer las conexiones frecuentes. ¿Cómo así? Habíamos dicho que son autopistas, ¿no? Las sinapsis. Si van cortando, eliminando las conexiones que no se están utilizando, es para que estas nuevas ya no tengan que pasar por ahí, luego por ahí, luego por ahí, para llegar a donde tienen que llegar y conectar a otro nuevo conocimiento. Si no, están botando, quitando para que ya vaya más directo a conectar a otra nueva red neuronal que sí se necesite que esté buscando. O sea, hace más eficiente el trabajo. Ahí está. ¿Qué finalidad? Eliminar. Es un proceso mediante el cual el cerebro elimina conexiones poco utilizadas, permitiendo que los recursos neuronales estén disponibles para fortalecer aquellas conexiones que se utilizan con mayor frecuencia. Siguiente. ¿Por qué es importante para los educadores conocer los mecanismos de plasticidad neuronal? ¿Por qué es importante para los educadores conocer los mecanismos de plasticidad neuronal? ¿Y eso para qué nos sirve a nosotros por los profes, digamos? ¿Por qué es importante? Porque permite clasificar a los estudiantes según su inteligencia, porque ayudan a identificar si el estudiante se encuentra en etapas de poda neuronal o de nuevas conexiones neuronales, porque permiten medir únicamente la memoria, porque sustituyen la evaluación educativa. No tiene nada que ver esto. Ayudan a identificar si el estudiante se encuentra en etapas de poda neuronal o de nuevas conexiones neuronales para aprovechar, ¿no? Que están en esa edad. Entonces, el texto destaca que conocer estos mecanismos permite identificar periodos críticos y sensibles al desarrollo cerebral, facilitando una mejor adaptación de las estrategias de enseñanza a las características del estudiante. ¿Qué característica fundamental presenta el cerebro según el texto? Permanece inalterable durante toda la vida, solo cambia durante la infancia, se modifica únicamente mediante la educación formal, está en constante remodelación y cambio de sus módulos neuronales. Característica fundamental del cerebro, según el texto, es que permanece inalterable, no. Solo cambia durante la infancia, no. Se modifica únicamente, no. Está en constante remodelación y cambio. Todo el tiempo va cambiando porque todo el tiempo va aprendiendo y todo el tiempo se va modificando. Entonces está en constante remodelación. Nunca se queda ahí nomás. Siempre va modificándose. El cerebro está permanentemente remodelando, modificando sus módulos y conexiones neuronales como consecuencia de las experiencias y aprendizajes. ¿Cómo se define la atención en este capítulo? ¿Será que era la capacidad exclusiva de memorizar información, como la habilidad de resolver problemas matemáticos, como la capacidad de unión entre cuerpo, cerebro y mente para fijarse en uno o varios aspectos de la realidad y prescindir de los restantes, como una prueba emocional ante los estímulos?
La atención en este capítulo se define como no es la capacidad exclusiva, no. La capacidad de resolver, no, solo matemáticos, no. La capacidad de la unión entre cuerpo, cerebro y mente para fijarse en uno o varios aspectos de la realidad y prescindir de los restantes. Esa es la atención, no es una respuesta emocional. Es poder estar mirando algo o fijarse en un aspecto de la realidad y concentrarse en eso, atender a eso y prescindir de todo lo demás. El texto define la atención como una facultad que integra cuerpo, cerebro y mente para seleccionar determinados estímulos de la realidad mientras ignora otros considerados irrelevantes. ¿Qué permite detectar la atención según el texto? Únicamente recuerdos almacenados, cambios en el medio ambiente provocados por estímulos o modificaciones del entorno, solamente conexiones, emociones positivas o exclusivamente movimientos corporales. ¿Qué permite detectar la atención? Eh, no puede ser únicamente recuerdos almacenados, ¿no es cierto? Ni tampoco emociones positivas solamente o exclusivamente movimientos corporales. Cambios en el medio ambiente provocados por estímulos o modificaciones del entorno. La atención permite percibir cambios en el entorno, ya sea por la aparición repentina de un estímulo o por modificaciones en elementos previamente existentes. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a la atención espontánea según Michael Posner? Inciso A, resolver una evaluación compleja. Inciso B, elaborar un proyecto de investigación. Inciso C, escuchar un ruido inesperado. Inciso D, estudiar durante varias horas. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a la atención espontánea según Michael Posner? No es resolver una ecuación compleja, definitivamente. Una atención espontánea, tampoco es elaborar un proyecto de investigación, estamos hablando de algo espontáneo. Entonces será escuchar un ruido inesperado, algo espontáneo. Tampoco es estudiar durante varias horas, porque eso ya no sería espontáneo. Y sí, es que la atención espontánea refiere a un esfuerzo mínimo y surge automáticamente ante estímulos inesperados, como escuchar un ruido repentino. Ya está, ¿dónde está? ¿Qué es? Ese ratito, ¿no? Suena algo y ya podemos atender. Miras algo, ya está. Una luz, un sonido, algo, ¿no? ¿Qué caracteriza a la atención voluntaria? Que se activa automáticamente, no requiere esfuerzo mental, requiere un gasto energético elevado, funciona únicamente durante la infancia. Pues no, más bien caracteriza a la atención voluntaria. No se activa automáticamente, voluntariamente no estamos atentos a todo. ¿Cómo que no requiere esfuerzo mental? De hecho, requiere un gasto energético elevado. Es difícil estar atento a algo durante un determinado tiempo. Es muy complicado. Si a nosotros nos cuesta, peor a los niños, así que definitivamente esto no funciona únicamente durante la infancia. La atención voluntaria exige un esfuerzo consciente y un alto gasto energético, como ocurre cuando una persona estudia o realiza tareas cognitivas complejas. Estamos poniendo todos nuestros sentidos, 5 sentidos, en hacer algo, en estudiar, en mirar, en leer, en terminar, en entender, en memorizar, en tratar de que nos entre ese concepto. Es un alto concepto, digo, un alto gasto energético, sí o sí. ¿Cuáles son las 3 redes que integran el sistema atencional según Posner? Hipocampo, amígdala y corteza, memoria, lenguaje y emoción, sensación, percepción y razonamiento, foco, conciencia y atención ejecutiva. 3 redes. No son el hipocampo, amígdala y corteza, porque esas no son redes. Tampoco la memoria, el lenguaje y la emoción. La sensación, percepción y razonamiento son el foco, conciencia y la atención ejecutiva. ¿Por qué? Posner sostiene que la atención está conformada por estas 3 redes independientes pero interrelacionadas: el foco, la conciencia y la atención ejecutiva. ¿Cuál es la función de la atención ejecutiva? Controlar los reflejos, regular la planificación y la toma de decisiones de mayor orden, almacenar recuerdos sensoriales, coordinar movimientos musculares,
En realidad, no controla los reflejos, es atención ejecutiva. No almacena recuerdos ni coordina movimientos, es la que le regula la planificación y la toma de decisiones de mayor orden. La atención ejecutiva participa en procesos cognitivos superiores relacionados con organización, planificación y toma de decisiones complejas. ¿Qué estructura cerebral aumenta su actividad cuando se entrena la atención? El hipocampo, el tálamo, la corteza cingulada anterior, el cerebelo. No es el hipocampo, estructura cerebral. Sí, es una estructura cerebral, claro, el hipocampo es una estructura cerebral. En realidad, todas estas son estructuras cerebrales, pero ¿cuál aumenta su actividad cuando se entrena la atención? No es el hipocampo, no es el tálamo, es la corteza cingulada anterior, la anterior. Tampoco es el cerebelo. El texto señala que el entrenamiento de la atención incrementa la actividad de la corteza cingulada anterior, considerada el epicentro de la atención ejecutiva. ¿Qué recomendación realiza el texto a los educadores respecto al entrenamiento de la atención? Recomendación: aplicarlo únicamente en la universidad, incorporarlo como componente normal desde la etapa preescolar, reservarlo para estudiantes con dificultades, utilizarlo únicamente en evaluaciones. No. No es solamente la universidad, no es solamente las evaluaciones y tampoco solo para los estudiantes con dificultades. Nos dicen y nos recomiendan que hay que incorporarlo como un componente normal desde la etapa preescolar. El capítulo recomienda que los programas de entrenamiento atencional formen parte habitual de la educación desde la etapa preescolar para fortalecer los procesos de aprendizaje. Claro, mientras más chiquititos les enseñes a atender y a tener una atención adecuada durante un poquito más de tiempo, les va a servir. ¿Cómo define el texto la memoria? ¿Será que la memoria es una capacidad exclusiva de recordar hechos? ¿O la capacidad de procesar, codificar, almacenar, evocar, registrar y comunicar información? ¿O es una función exclusivamente emocional? ¿O como una respuesta automática del cerebro? No habíamos respondido. No es una capacidad exclusiva de recordar hechos, porque si bien la memoria es la memoria, no solamente es para recordar hechos. Tampoco es emocionalmente sí o sí, no. Tampoco es una respuesta automática del cerebro. Ojalá fuera automática la memoria, pero no lo es. Es una capacidad de procesar, codificar, almacenar, evocar, registrar y comunicar información. Y eso es lo que nos dice el texto, ¿no? De que es un conjunto de todos esos procesos, ¿no? Que permiten recibir, almacenar, recuperar y comunicar la información adquirida mediante la experiencia y el aprendizaje. ¿Cuál es el primer paso para que una información ingrese a la memoria? Evocación, almacenamiento, codificación y registro, consolidación emocional. El primer paso para que la información ingrese a la memoria no es la evocación, no es el almacenamiento, no es el primer paso el almacenamiento, ni la consolidación, es la codificación y registro. La codificación y el registro constituyen la etapa inicial mediante la cual la información es captada y preparada para su posterior almacenamiento. ¿Con qué se relacionan principalmente la codificación y el registro de la información? Con la capacidad atencional, con el sistema muscular, con la coordinación motriz, con la respiración. La codificación y el registro de información tienen que ver con la coordinación, ¿dónde está? Con la capacidad atencional. Si estamos hablando de con qué se relaciona la codificación, estamos con la capacidad atencional. No es con el sistema muscular, no es con la coordinación motriz, ni tampoco con la respiración. Porque el texto establece que la codificación y el registro están directamente vinculados con la capacidad de atención, condición indispensable para que ocurra el aprendizaje. Es muy necesario. ¿A qué estructuras neuroanatómicas se vinculan estructuras neuroanatómicas? Principalmente la codificación y el registro de información. ¿Qué partes neuroanatómicas están vinculadas con este proceso del que estamos hablando? El cerebro y la médula espinal, área visual y auditiva, amígdala y hipotálamo, corteza motora y tronco encefálico. En realidad, no.
No tiene nada que ver el tronco encefálico ni la corteza motora, ni el cerebro ni la médula espinal. Eso es con otro tipo de funciones. El área visual y auditiva y la amígdala y el hipotálamo. Áreas visual y auditivas con la codificación y el registro de la información. Y amígdala, hipotálamo. En la amígdala y el hipotálamo no tiene nada que ver. En realidad sí, esa sería la área visual y auditiva. ¿Por qué? Porque están empezando, ¿no? Hay la codificación y el registro están vinculados con estas áreas neuroanatómicas. ¿Por qué? Por la que lo primero que vemos, la información es que la vemos y la escuchamos, son nuestros primeros eh, estímulos, ¿no? Lo primero que al tener información, lo primero que hacemos es ver y escuchar. Entonces, lo primero que funciona para codificar y registrar la información. ¿Qué función cumple el almacenamiento dentro del proceso de la memoria? Recupera la información perdida, elimina información innecesaria, analiza la información según el estímulo recibido, genera emociones positivas. Bueno, dependiendo, ¿no? Si nos acordamos de algo bonito. A ver, ¿qué función cumple el almacenamiento dentro del proceso de la memoria? No recupera, porque es almacenamiento. No recupera. No elimina y no genera. Analiza la información según el estímulo recibido. El almacenamiento implica el análisis de la información según el estímulo recibido y se encuentra asociado principalmente al hipocampo y a la corteza cerebral. ¿Cuál es la estructura considerada la principal? ¿Cuál es la considerada principal estructura integradora de la información? Estructura integradora de la información durante el almacenamiento de la memoria. Hace ratito hemos dicho cuál era, no era la corteza y no amígdala ni el tálamo, es el hipocampo. El hipocampo es descrito como el centro integrador de información y cumple una función esencial en el almacenamiento y consolidación de los recuerdos. ¿Qué es la evocación dentro del proceso de la memoria? El análisis inicial de la información, la selección de estímulos sensoriales, la capacidad de utilizar la información almacenada, la eliminación de recuerdos. Ah, la evocación no es el análisis inicial de la información, definitivamente. Tampoco es la selección de los estímulos sensoriales, tampoco es la eliminación. Vendría a ser la capacidad de utilizar esta información almacenada. Eso es la evocación. Consiste en recuperar y utilizar la información previamente almacenada cuando la situación lo requiere. ¿Con qué región cerebral se relaciona principalmente la evocación? Corteza prefrontal, hipocampo, cerebelo, amígdala. No, la amígdala no tiene nada que ver, ni el cerebelo, ni el hipocampo. Es la corteza prefrontal, la evocación. El texto establece que la evocación está vinculada con la corteza prefrontal, estructura relacionada con las funciones cognitivas superiores. ¿Qué característica distingue a la memoria sensorial o inmediata? ¿Qué característica distingue a la memoria sensorial o inmediata? A. Conserva información durante años. B. Registra estímulos durante milisegundos. C. Almacena habilidades motoras. D. Produce cambios estructurales permanentes. Eh, la memoria sensorial o inmediata no conserva información durante años, es sensorial. No registra estímulos durante milisegundos, ni inmediata. No produce cambios estructurales permanentes, esa es la memoria a largo plazo. Almacena habilidades motoras. La memoria sensorial registra y almacena estímulos visuales durante periodos extremadamente breves medidos en milisegundos. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a la memoria sensorial? Sensorial, que tiene que ver con los sentidos. Entonces, será que recordar una experiencia de infancia, aprender a conducir un vehículo, percibirle brevemente un relámpago o un trueno, memorizar una lección durante semanas. Hemos dicho que sensorial, sentidos, entonces no y no es percibir brevemente un relámpago o un trueno.
Eso, así, un trueno, está lloviendo, va a querer llover, está tronando el cielo. Memoria sensorial. Es un ejemplo, ¿no? De la memoria sensorial. La percepción no momentánea de fenómenos como un trueno, un relámpago o imágenes observadas durante muy poco tiempo. Qué otro nombre recibe la memoria a corto plazo? Memoria episódica, memoria declarativa, memoria de trabajo o primaria, memoria semántica. Recordemos que estamos hablando de la memoria a corto plazo. Esta. Entonces, no es episódica, no es la declarativa, es la memoria de trabajo o primaria, no es la semántica tampoco. Es también denominada memoria de trabajo o primaria debido a que permite mantener activa temporalmente la información necesaria para realizar tareas inmediatas. ¿Qué es una característica de la memoria a corto plazo? Puede durar meses o años, mantiene activa la información actual para resolver situaciones, almacena exclusivamente habilidades motoras, registra estímulos por milisegundos, no puede durar meses o años porque es a corto plazo. No almacena exclusivamente habilidades motoras ni tampoco registra estímulos por milisegundos. En realidad mantiene activa la información actual para resolver situaciones. Esta memoria permite conservar información durante algunos minutos y utilizarla junto con conocimientos almacenados previamente para resolver situaciones. ¿Dónde se localiza principalmente la memoria a corto plazo según el texto? Según el texto, esta memoria a corto plazo se localiza en A, hipocampo, B, amígdala, C, cerebro superior, LPF, D, sistema límbico. No es en el hipocampo, no es en la amígdala, no es en el sistema límbico. La memoria a corto plazo está en el cerebro superior. El texto señala que la memoria a corto plazo se encuentra principalmente en el cerebro superior, especialmente en los lóbulos prefrontales. LPF, lóbulos prefrontales, LPF. ¿Cuál es la principal característica de la memoria intermedia? Registra información por milisegundos, permite estudiar para un examen, pero si no se repite, la información se pierde. Almacena información durante toda la vida, guarda únicamente las habilidades motoras. La principal característica de esta memoria intermedia no registra información por milisegundos, tampoco almacena durante toda la vida, ojalá es intermedia. Entonces tampoco únicamente guarda habilidades motoras, es la que permite estudiar para un examen, pero si no se repite la información se pierde. Ahorita estamos en ese tipo de memoria utilizando. La memoria intermedia constituye una transición entre la memoria de corto y de largo plazo, requiriendo repetición para consolidarse. Eso es lo que habíamos dicho, ¿no? Repetir por lo menos 7 veces para poder memorizar algo de verdad que se quede en nuestra memoria a largo plazo. ¿Qué caracteriza a la memoria a largo plazo secundaria? ¿Su duración es de segundos? No, es a largo plazo. ¿Se limitan estímulos sensoriales? No, es a largo plazo. Produce cambios estructurales en el cerebro y puede durar meses o años. Modifica el cerebro. ¿Solo funciona durante la infancia? No. La memoria a largo plazo implica modificaciones estructurales en el cerebro y permite conservar información durante periodos prolongados. ¿Cuáles son los dos grandes grupos de memoria a largo plazo? No son la visual y auditiva, no son la sensorial y primaria, no son la inmediata e intermedia, son la declarativa e implícita. La declarativa implícita, la declarativa en donde se podían memorizar los datos, y la implícita o procedimental en donde se podía las cosas, o sea, las funciones motoras. ¿Qué caracteriza, justo lo que acabamos de decir, qué característica posee la memoria declarativa o explícita? Únicamente habilidades motoras, contiene información evocada y recuperable conscientemente, funciona sin intervención de la conciencia, registra estímulos por milisegundos. Entonces, no registra por milisegundos, no funciona sin intervención de la conciencia, no almacena únicamente habilidades motoras, es la que contiene la información evocada y recuperable conscientemente, como hechos, conocimientos e información espacial.
¿Cuáles son los dos sistemas que forman parte de la memoria declarativa? La sensorial y primaria, visual y auditiva, episodio y semántico, procedimental y emocional. No es esta, no es esta, no es este, es episodio y semántica. Estas son parte de la declarativa. Está relacionado con las experiencias personales, sistema semántico con los conocimientos conceptuales. El sistema episódico, experiencias personales, sistema semántico, conocimientos conceptuales. ¿Qué se registra en la episódica? Habilidades deportivas, conocimientos matemáticos, hechos personales y el estado mental asociado a ellos, reflejos automáticos. Pues no son las habilidades, no son los conocimientos, son los hechos personales, tampoco son los reflejos. La memoria episódica conserva acontecimientos personales junto con las circunstancias emocionales y mentales en las que ocurrieron. Y entonces, ¿qué almacena la memoria semántica? La semántica serán los procedimientos motores, conocimientos conceptuales, emociones intensas, estímulos sensoriales, pues no son los procedimientos motores, ni los estímulos sensoriales, ni las emociones intensas son los conocimientos conceptuales. La memoria semántica funciona como un archivo de conocimientos generales, conceptos y significados adquiridos a lo largo de la vida. ¿Qué caracteriza a la memoria implícita o procedimental? Almacena la información recibida, recordada conscientemente, registra fechas históricas, guarda habilidades motoras y procedimientos automáticos, funciona únicamente durante el aprendizaje escolar. En realidad, no funciona durante el aprendizaje escolar únicamente. La memoria implícita o procedimental tampoco almacena información recordada conscientemente ni registra fechas históricas, es la que guarda las habilidades motoras y procedimientos automáticos. La memoria procedimental conserva habilidades y acciones que se realizan conscientemente sin necesidad de intervención consciente. ¿De qué manera influye el aprendizaje sobre las conexiones neuronales? Las elimina completamente, no produce modificaciones, modifica su intensidad para adquirir nuevos conocimientos, las reemplaza por conexiones emocionales. ¿De qué manera influye el aprendizaje sobre las conexiones interneuronales? Eh, eh, las conexiones interneuronales no elimina, o sea, el aprendizaje no elimina las conexiones interneuronales, no. El aprendizaje no produce modificaciones en las condiciones interneuronales. El aprendizaje modifica su intensidad para adquirir nuevos conocimientos y no las reemplaza por conexiones emocionales. Entonces, el aprendizaje fortalece o modifica la intensidad de las conexiones entre neuronas, permitiendo la adquisición y conservación de nuevos conocimientos. Siguiente. ¿Qué función cumple el hipocampo en relación con la memoria a largo plazo? ¿Será que produce cortisol, almacena la memoria durante semanas y la traslada gradualmente a las regiones específicas de la corteza cerebral? ¿Controla únicamente las emociones? ¿Elimina recuerdos innecesarios? En realidad, no produce cortisol porque estamos hablando de la función del hipocampo en relación a la memoria a largo plazo. Tampoco elimina recuerdos innecesarios. ¿Qué tenía que ver? Controla únicamente las emociones, nada que ver. Almacena la memoria durante semanas y luego la traslada gradualmente a regiones específicas de la corteza cerebral, a donde vayan correspondiendo. El texto explica que el hipocampo almacena temporalmente la memoria a largo plazo durante semanas y posteriormente la distribuye hacia regiones específicas de la corteza cerebral para su consolidación definitiva. ¿Por qué el texto recomienda aplicar estrategias que estimulen secreción de dopamina a los estudiantes? ¿Será que la secreción de dopamina aumenta la actividad de la amígdala porque favorece aprendizajes agradables y significativos? ¿Porque elimina la memoria a corto plazo? ¿Porque reduce la actividad de la corteza cerebral? Bueno, ¿qué tenía que ver la actividad de la amígdala en esto, no? No. La dopamina en los estudiantes favorece los aprendizajes agradables y significativos. Nada que ver con la memoria a corto plazo ni tampoco con la corteza cerebral. El texto señala que los centros de enseñanza deberían aplicar estrategias que estimulen la secreción de dopamina para generar experiencias agradables de aprendizaje, favoreciendo la consolidación
de nuevos conocimientos. ¿Qué estructura cerebral participa de manera fundamental en los procesos de aprendizaje? Cerebelo, tálamo, amígdala, médula, de manera fundamental en los procesos de aprendizaje. Hemos hablado harto de eso. Nada que ver estos dos, nada que ver esta señorita. La amígdala. Hemos dicho que vemos a nuestro curso lleno de todo de amígdalas, porque en realidad esos son nuestros estudiantes, su amígdala. ¿Por qué? Porque destaca, el texto se destaca que la amígdala cerebral desempeña un papel fundamental en los procesos de aprendizaje debido a su relación con las emociones y consolidación de recuerdos. Si tu amígdala te dice que estás en un lugar seguro, que todo está bien, va a aprender tu estudiante. Y si no, no, o sea, no tu amígdala, la amígdala de ellos. Además de relacionarse con el miedo y la amenaza, ¿qué otra función cumple la amígdala cerebral? Además de decirte eso, ¿será que controla la respiración? ¿Será que consolida la información acompañada de emociones positivas en la memoria a largo plazo? ¿Será que regula los movimientos voluntarios? ¿Será que almacena la memoria sensorial? La amígdala no almacena nada ni regula tampoco los movimientos, tampoco controla la respiración. Consolida la información acompañada de emociones positivas en la memoria a largo plazo. La amígdala no solo participa en las respuestas emocionales ante el peligro, sino que también favorece y fortalece la consolidación de experiencias asociadas con emociones agradables. Continuemos. ¿Qué ocurre cuando la amígdala se activa debido al estrés? Aumenta el aprendizaje, mejora la atención ejecutiva, disminuye la actividad de los centros cognitivos. Si se activa debido al estrés, la amígdala no aumenta el aprendizaje, no mejora la atención, disminuye la actividad de los centros cognitivos. Obviamente tampoco se fortalece, o sea, porque eso te pide que dice que estás estresada, fuga o lucha. Cuando existe el estrés, la actividad amigdalina aumenta y provoca una disminución de la actividad de los centros cognitivos responsables del aprendizaje y de la reflexión mínimo. ¿Qué sucede con la información cuando el cerebro entra en modo supervivencia? Cuando, claro, es activada la amígdala y piensa que estás a punto de morir y que tienes que sobrevivir. ¿Qué pasa con el cerebro? Se almacena inmediatamente en la memoria de largo plazo, se convierte automáticamente en conocimiento. La amígdala bloquea el ingreso de la información hacia la corteza o se fortalece la memoria declarativa. En realidad, si está en modo supervivencia tu pobre cerebro pensando que te vas a morir, nada que ver, nada entra a la memoria de largo plazo, nada se convierte automáticamente en conocimiento. La amígdala bloquea el ingreso de la información hacia la corteza. No se fortalece la memoria declarativa. En situaciones de amenaza o de estrés intenso, la amígdala bloquea el paso de la información hacia la corteza cerebral, dificultando la consolidación de aprendizajes. ¿Qué hormona se libera entonces como respuesta a la amenaza o al peligro? Hormona, no neurotransmisor, hormona. La dopamina, la serotonina, la melatonina, el cortisol. Pues señoras y señores, ninguna de estas es el cortisol y es el que nos hace engordar incluso. Entonces, esta es la hormona del estrés, la hormona que se libera cuando hay amenaza o peligro. El texto identifica el cortisol como la hormona del estrés, cuya secreción aumenta cuando la amígdala detecta situaciones amenazantes. ¿Por qué las clases excesivamente estresantes disminuyen el aprendizaje? ¿Será que porque aumentan la memoria procedimental? ¿Porque generan una mayor consolidación de conocimientos? ¿Porque activan el modo de supervivencia y reducen la atención y el aprendizaje? ¿Porque fortalecen la actividad de la corteza prefrontal? No aumentan la memoria. Si es una clase excesivamente estresante, no genera una mayor consolidación. Activan el modo de supervivencia y reducen la atención y el aprendizaje. No fortalecen ninguna cosa, nada. Las clases estresantes activan predominantemente la amígdala, provocando frustración, confusión y disminución de la capacidad de aprendizaje. Así que no se tienen que sentir estresados ni nada al pasar una clase, tienen que sentirse felices para que su amígdala haga que entre todo su conocimiento facilita a su corteza a su neocórtex, a su corteza frontal, a su lóbulo prefrontal, hacia su corteza más evolucionada, su cerebro más evolucionado. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede generar estrés?
perjudicial para el aprendizaje según el texto. Actividades motivadoras, materiales muy demandantes, aburrimiento, presión excesiva, aprendizajes significativos, participación activa de los estudiantes. ¿Cuál genera estrés? Este no, obvio, más bien les gusta. Este no y este tampoco. Esto les puede causar estrés. Materiales muy demandantes, aburrimiento, presión excesiva. Pueden activar respuestas de estrés que dificulten el aprendizaje. ¿Qué significa la sigla SARA? Sistema de aprendizaje reticular asociativo, sistema de activador reticular ascendente, sistema atencional de respuesta adaptativa, sistema de activación racional académico. El SARA significaba nada, no era este, no era este y no era este. Es el sistema activador reticular ascendente. Se ha encargado de seleccionar y filtrar la información que llega al cerebro. SARA. ¿Y cuál es la función del SARA? Produce dopamina, almacena recuerdos permanentes, determina la velocidad, contenido y tipo de información que pasará al sistema límbico, coordina los movimientos musculares. No produce dopamina. No almacena recuerdos. No coordina movimientos, determina la velocidad, contenido y tipo de información que pasará al sistema límbico. El SARA actúa como un filtro que selecciona qué información sensorial es suficientemente importante para continuar su procesamiento cerebral. Entonces el SARA depende. ¿Cuál es el objetivo de una enseñanza exitosa respecto al funcionamiento del SARA? Incrementar la cantidad de información sin control, controlar el flujo de información útil para que genere redes neuronales cognitivas, reducir el trabajo de la corteza cerebral, limitar la participación infantil. No incrementa la cantidad de información. El objetivo de una enseñanza exitosa no es incrementar la cantidad de información, no tampoco es reducir el trabajo, tampoco es limitar. Controlar el flujo de información útil para que genere redes neuronales cognitivas, absolutamente. Una enseñanza exitosa busca que la información relevante atraviese eficazmente el SARA y se transforme en conocimiento mediante la formación de redes neuronales. ¿Cómo define el texto la atención como un dispositivo cognitivo básico? Es un mecanismo como un mecanismo emocional, como una función exclusivamente memorística, como un proceso que realiza foco de conciencia sobre un estímulo e inhibe los irrelevantes o un sistema motor. La atención no es un sistema motor, no es un mecanismo emocional, no, tampoco es una función exclusivamente memorística, es un proceso que realiza foco sobre un estímulo e inhibe los relevantes. Te concentras en algo, es tu foco y de ahí inhibes todo lo demás. La atención permite concentrarse en estímulos importantes, mientras bloquea o inhibe aquellos considerados irrelevantes. ¿Qué característica tiene? O sea, ¿qué caracteriza el estado denominado uptime? Predomina el diálogo interno, tiene un estado ideal para reflexionar. Todos los sentidos permanecen alertas y no existe diálogo interno, corresponde al proceso profundo de información. No es este, no es este, todos los sentidos permanecen alertas y no existe diálogo interno, porque es el uptime, el tiempo en el que uno está atento. Es un estado de percepción de información donde los sentidos están atentos y no existe conversación interna que distraiga la atención, todos estamos atentos. Y entonces, ¿qué es el downtime? Es un proceso de percepción inmediata, no existe reflexión, se utiliza únicamente en la infancia, favorece la reflexión, asociaciones mentales y el diálogo interno. No es un proceso de percepción inmediata, no existe reflexión, no se utiliza únicamente en la infancia, es un proceso en el que se favorece la reflexión, las asociaciones mentales y el diálogo interno. El downtime
permite procesar la información mediante reflexión, asociaciones visuales y el diálogo interno. ¿Cuánto dura, cuánto tiempo dura aproximadamente el periodo del uptime en el nivel inicial, en los más chiquititos? Entre 12 y 15, entre 15 y 18, entre 5 y 8, entre 8 y 12 minutos. Los más chiquititos en el kinder, ¿cuánto tiempo podrán, cuánto tiempo dura su periodo del uptime? No entre 12 y 15, difícil, peor entre 15 y 18. Y no, entre 8 y 12 es mucho pedir, es entre 5 y 8 minutos. No atienden más tiempo porque son bien chiquititos. Es entre 5 y 8 minutos, los periodos atencionales, el uptime. Y ahora en el primario ya no debe ser 5 y 8, evidentemente, pero tampoco es 15 y 18, tampoco es 12 y 15, es entre 8 y 12. Vamos subiendo un poquitito más. Mantienen la atención óptima entre 8 y 12 minutos. Ya los más grandecitos, secundario. Tengo estudiantes, pero que todavía parece de inicial, que todavía solamente se concentran en 5 y 8, pero no son. Tampoco es 8 y 12, o sea, no debería. Tampoco es 15 y 18, ojalá. Entre 12 y 15 minutos más o menos. Y sí, los estudiantes de secundaria presentan periodos de atención sostenida que oscilan entre los 12 y 15 minutos. ¿Por qué el cerebro necesita intervalos durante el aprendizaje? Porque no está preparado para recibir información de forma continua y sin pausas. Porque elimina automáticamente información nueva. Porque reduce la actividad neuronal. Porque evita la formación de recuerdos. En realidad, es porque no está preparado para recibir información de forma continua y sin pausas. No tiene nada que ver la información nueva, la actividad neuronal o los recuerdos, la formación de los recuerdos. Es esa. Entonces el cerebro no está preparado para recibir información de manera continua, necesitando intervalos para recuperar los periodos atencionales. ¿Qué papel desempeña la motivación dentro de los periodos atencionales? Ninguno. Un papel importante dentro de los procesos de aprendizaje solamente influye en la memoria sensorial o únicamente afecta a los estudiantes pequeños. Papel de la motivación dentro de los periodos atencionales. ¿Cómo? Pues ninguno. Es un papel muy importante. No solo influye en la memoria, ni tampoco solo a los chiquititos. Es un papel muy importante, es esencial para mantener la atención y favorecer el aprendizaje. Según Noel Entwistle, ¿cuáles son los 3 tipos de aprendizaje vinculados al origen de la motivación? Según Noel Entwistle, 3 tipos de aprendizaje: sensorial, inmediata y procedimental, declarativa, episódica y semántica, superficial, profundo y estratégico, o visual, auditivo y kinestésico. Acordémonos, sensorial, inmediata y procedimental, no. 3 tipos de aprendizaje, no. Declarativa, episódica, estos son los tipos de memoria. Visual, auditivo, estos son los estilos. Esto es superficial, profundo y estratégico. Noel Entwistle clasifica los estilos de aprendizaje según la motivación en 3 categorías: superficial, profundo y estratégico, cada una con características cognitivas particulares. ¿Qué caracteriza al aprendizaje superficial según Noel Entwistle? Estamos en este aprendizaje superficial. ¿Será que es la construcción activa del conocimiento, la elaboración de conclusiones propias, la aceptación pasiva de ideas e información, la resolución de problemas complejos? No es la construcción activa del conocimiento. El aprendizaje superficial tampoco es la elaboración de conclusiones propias, es la aceptación pasiva de las ideas y la información. Tampoco tiene que ver con los problemas complejos. El aprendizaje superficial se caracteriza porque el estudiante reproduce contenidos mediante una aceptación pasiva de ideas e información, sin realizar una comprensión profunda de los mismos.
Entonces, ¿cuál será el principal resultado de ese aprendizaje superficial? ¿Será que es la construcción de nuevos conocimientos, la reproducción de contenidos aprendidos, la resolución de desafíos complejos, el desarrollo de la metacognición, la construcción de nuevos conocimientos? El principal resultado del aprendizaje superficial. No. La reproducción de contenidos aprendidos, claro, solamente la reproducción. Resolución de desafíos complejos, no, ni el desarrollo de la metacognición. Es la reproducción de los contenidos aprendidos. En el aprendizaje superficial, el estudiante demuestra capacidad para reproducir información previamente presentada, pero sin necesariamente comprenderla en profundidad. ¿Cuál de las siguientes destrezas cognitivas está asociada al aprendizaje superficial? Destrezas cognitivas. ¿Será que está inferir, sintetizar, monitorear, identificar? Una destreza cognitiva que está asociada al aprendizaje superficial no es inferir, ni sintetizar, ni monitorear, es identificar. El texto señala que las destrezas relacionadas con el aprendizaje superficial incluyen identificar, reconocer y clasificar información. ¿Qué otra habilidad cognitiva forma parte del aprendizaje superficial? Evaluar críticamente, clasificar información, elaborar hipótesis complejas, desarrollar metacognición. Otra habilidad cognitiva que hemos dicho que forma parte, no hemos dicho que no era evaluar, no hemos dicho que era esto, hemos dicho que era clasificar. Clasificar constituye una de las operaciones cognitivas básicas asociadas al aprendizaje superficial junto con identificar y reconocer exactamente. ¿Cuándo ocurren los aprendizajes profundos? Cuando el estudiante memoriza sin comprender, cuando acepta pasivamente la información, cuando busca desarrollar una comprensión personal de los contenidos o cuando únicamente repite conceptos. El aprendizaje profundo no tiene nada que ver cuando memoriza ni tampoco cuando acepta pasivamente. Es cuando busca desarrollar una comprensión personal de los contenidos, tampoco cuando repite consejos. Los aprendizajes profundos se producen cuando el estudiante tiene la intención de comprender verdaderamente el contenido y construir significados propios. ¿Qué hacen los estudiantes durante un aprendizaje profundo? Repiten mecánicamente la información, asocian ideas aplicando principios integradores, se limitan a memorizar conceptos, solamente clasifican datos. Los estudiantes durante un aprendizaje profundo no pueden repetir mecánicamente, empiezan a asociar ideas aplicando los principios integradores. Tampoco se limitan a memorizar conceptos ni solamente clasifican datos. Una característica central del aprendizaje profundo es la capacidad de relacionar conceptos mediante principios integradores que favorecen una comprensión significativa. ¿Qué capacidad desarrollan los estudiantes en el aprendizaje profundo respecto a las conclusiones? ¿Qué capacidad desarrollan los estudiantes en el aprendizaje profundo? No repiten, porque eso no es profundo. Tampoco evitan emitir conclusiones. Tampoco memorizan conclusiones. Elaboran sus propias conclusiones a partir de lo estudiado. El aprendizaje profundo implica la elaboración personal de conclusiones basadas en el análisis y comprensión de los contenidos. ¿Qué relación establecen los estudiantes durante un aprendizaje profundo? Separan completamente conocimientos nuevos y previos, relacionan nuevas ideas con conocimientos y experiencias adquiridas, eliminan conocimientos anteriores, sustituyen experiencias previas por una nueva información. La relación que establecen durante un aprendizaje profundo los estudiantes no separan completamente los conocimientos nuevos y los previos, más bien relacionan las nuevas ideas con conocimientos y experiencias adquiridas. Tampoco eliminan ni tampoco sustituyen.
es más bien relacionar. El aprendizaje profundo se fortalece cuando los estudiantes conectan los nuevos contenidos con las experiencias y los conocimientos previamente adquiridos. ¿Qué significa que los estudiantes construyen el aprendizaje? Que copian la información recibida, que memorizan sin comprender, que participan activamente en la elaboración del conocimiento, que dependen totalmente del docente. No, 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 eso definitivamente no. ¿Qué significa que los estudiantes construyen? Es que participan activamente en la elaboración de su conocimiento. No copian, no memorizan sin comprender, participan activamente. El texto destaca que en el aprendizaje profundo los estudiantes son protagonistas activos en la construcción de sus conocimientos. ¿Cuál de las siguientes estrategias corresponde al aprendizaje profundo? Eh, el reconocimiento simple, la clasificación mecánica, la repetición literal, la anticipación es la anticipación. Nada que ver con esto ni esto. La anticipación es una estrategia cognitiva superior mencionada en el aprendizaje profundo. ¿Qué otra estrategia cognitiva aplica al aprendizaje profundo? ¿Será la copia textual? No. ¿Será el análisis? Sí. La repetición? No. Y la memorización tampoco. El análisis permite examinar críticamente la información y constituye una habilidad propia de los aprendizajes profundos. ¿Qué capacidad permite obtener conclusiones a partir de evidencias y relaciones lógicas en el aprendizaje profundo? Clasificación, reconocimiento, inferencia o copia. ¿Qué capacidad permite obtener conclusiones a partir de evidencias y relaciones lógicas en el aprendizaje profundo? Clasificación, no. El reconocimiento tampoco. Tendría que ser inferencia porque copia tampoco. Aprendizaje profundo. La inferencia es una estrategia cognitiva que permite generar conclusiones y significados más allá de la información explícita. Inferir, lo que hacemos en el examen a veces. ¿Qué implica la capacidad de monitorear dentro del aprendizaje profundo? Monitorear. Repetir contenidos, no. Supervisar y regular el propio proceso de aprendizaje. Memorizar contenidos tampoco. Identificar información aislada tampoco. Monitorear significa observar y controlar conscientemente el propio aprendizaje para mejorar los resultados obtenidos. ¿Qué es la flexibilidad cognitiva mencionada en el texto? La flexibilidad cognitiva. ¿Será la capacidad de memorizar rápidamente? No, la habilidad de adaptar el pensamiento a diferentes situaciones. Flexibilidad, adaptar. Es la capacidad de adaptar el pensamiento a diferentes situaciones y perspectivas. ¿La reproducción automática de contenidos? No. ¿La capacidad de clasificar información? Tampoco. La flexibilidad cognitiva permite modificar estrategias, considerar nuevas perspectivas y adaptarse a distintas situaciones de aprendizaje. ¿Por qué el aprendizaje profundo es considerado metacognitivo? ¿Porque se basa exclusivamente en la memoria? No, porque implica reflexionar sobre los propios procesos de pensamiento y aprendizaje. ¿Elimina la comprensión? No, porque depende únicamente de la repetición, tampoco. Es porque el aprendizaje profundo incluye procesos metacognitivos mediante los cuales el estudiante reflexiona sobre cómo aprende y cómo puede mejorar dicho proceso. ¿Cuándo ocurren los aprendizajes estratégicos? Cuando los estudiantes solo memorizan información, cuando poseen herramientas para integrar contenidos y aplicarlos a situaciones concretas, cuando únicamente reproducen conocimientos, cuando clasifican información simple. ¿Cuándo ocurren? ¿Cuándo? Los aprendizajes estratégicos. No es cuando solo memorizan, es cuando poseen herramientas para integrar los contenidos y aplicarlos a las situaciones concretas. Tampoco es cuando ocurre, que es cuando únicamente reproducen conocimientos o cuando clasifican información simple. Eso no es un aprendizaje estratégico. El aprendizaje estratégico aparece cuando el estudiante puede relacionar el contenido, elaborar conclusiones y transferirlos a experiencias reales. ¿Qué capacidad distingue especialmente al aprendizaje estratégico? Inciso A, memorización de datos. Inciso B, la repetición de reglas. Inciso C, la aplicación de los conocimientos a vivencias completas.
Inciso D, el reconocimiento de conceptos. La capacidad que distingue especialmente al aprendizaje estratégico en realidad no es la memorización de datos ni tampoco la repetición de reglas. Habíamos dicho ya, es la aplicación de los conocimientos a las vivencias concretas. Tampoco es el reconocimiento de conceptos. Eh, una característica esencial del este aprendizaje estratégico es la transferencia de lo aprendido a situaciones prácticas de la vida real. Eso es un aprendizaje estratégico, no superficial. ¿Qué debe considerar primero un educador antes de evaluar los aprendizajes de sus estudiantes? El número de preguntas, lo primero. El tiempo de la evaluación, lo que desea evaluar en los estudiantes, la cantidad de contenidos desarrollados. Primero, un educador antes de evaluar los aprendizajes de sus estudiantes, no tenemos que ver esto, ¿no? Del tiempo, del número de las preguntas, ni tampoco el tiempo de evaluación, sino qué debemos, digo, qué queremos, qué deseamos evaluar. Tampoco la cantidad de contenidos. Es lo que deseamos evaluar. El texto indica que antes de seleccionar instrumentos de evaluación, el docente debe definir claramente qué tipo de aprendizaje desea evaluar, qué cosa queremos evaluar en el estudiante. ¿Qué evaluación, qué tipo de evaluación es más adecuada para medir aprendizajes mecánicos superficiales, proyectos de investigación, informes interpretativos o interpretativos complejos o pruebas de respuesta simple, breve, múltiple, preguntas metacognitivas? Para medir los aprendizajes mecánicos superficiales, los proyectos de investigación nada que ver, ni los informes interpretativos. Son las pruebas de respuesta simple, breve o múltiple, tampoco las metacognitivas. ¿Por qué? Porque los aprendizajes mecánicos o superficiales pueden evaluarse eficazmente mediante pruebas de respuesta simple, breve o múltiple, ya que estas permiten verificar la reproducción de información solamente. Y hasta aquí está nuestro cuarto capítulo concluido acerca de las preguntas y respuestas en un banco de preguntas que también hemos explicado y hemos recordado y hemos visto acerca de nuestro libro de neurociencia y neuroaprendizaje, las emociones y el aprendizaje de Marilina Roger, nivelar estados emocionales y crear un aula con cerebro. Nos vemos en el banco de preguntas en el video, en el banco de preguntas del quinto y el sexto capítulo. Muchas gracias por estar aquí y por escoger a la Academia Emprender para su aprendizaje y para su herramienta principal para aprobar su examen de ascenso de categoría 2026. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.